Bienvenidos a Solidarios, en EDM Radio, un espacio donde damos voz a proyectos que aportan por el bienestar, la conciencia y el cuidado integral del ser humano. Hoy vamos a hablar de salud desde una mirada diferente, más productiva y más humana. Nos acompaña Ecobody 5D, una clínica que trabaja para el cuerpo, la mente, la energía y la conciencia, entendiendo que todo está conectado. Muchas gracias, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por hacernos un huequito. Y bueno, para comenzar, ¿qué es Ecobody 5D y cómo nace este proyecto? Bueno, Ecobody 5D realmente fueron los comienzos. Realmente, bueno, este fue el comienzo de la carrera profesional que he ido desarrollando a lo largo del tiempo y bueno, actualmente nos dedicamos más al tema de la salud. Ecobody 5D sí que se dedica a la parte de la ecografía 5D, pero estamos trabajando de forma más enfocada hacia la marca Ecobody. Entonces Ecobody se dedica, como has comentado, a una atención integral de la salud. Atendemos todo tipo de pacientes de forma rápida, puesto que contamos con un número importante de especialistas sanitarios que trabajan a nuestra disposición. Y en esa parte, pues bueno, estamos contentos con el trabajo que se está desempeñando. ¿Qué necesidad viste o sentiste en el mundo de la salud para crear una clínica con este enfoque? Pues bueno, sabemos que actualmente la sociedad sufre bastante con el tema de la salud, más que nada porque hay bastantes retrasos en cuanto a citas, en cuanto a atención, no hay organización de pacientes ni de citas, y entonces digamos que hay un colapso en la red sanitaria y creemos que ese colapso se soluciona con empresas como la nuestra. El nombre llama mucho la atención. ¿Qué significa 5D y por qué es tan importante para vuestra forma de trabajar? Pues bueno, Ecobody en general marca nuestros valores desde el principio, unos valores orientados a ofrecer una atención bastante completa al paciente y al cliente, porque bueno, consideramos que el paciente, además de ser paciente, es nuestro cliente y el cliente necesita recibir una atención como merece. Entonces partimos de la base de que ofrecemos este tipo de atención bastante exhaustiva, enfocados en ofrecer soluciones al paciente cuando nos lo requiere. Y en esta parte, pues bueno, viene a cubrir la necesidad que tiene la sociedad española en general. También podemos hablar de sociedad mundial, seguramente, porque el sector sanitario que existe actualmente, digamos que se ha quedado obsoleto y actualmente no aporta las soluciones que el ciudadano requiere. Y esto conlleva un problema que los ciudadanos tienen que resolver y vamos a ver de qué forma lo pueden resolver. Pero bueno, mientras tanto nosotros estas soluciones las tenemos que ofrecer. No podemos ofrecerlas de forma pública, de manera pública, las ofrecemos de forma privada, pero consideramos que aún así pues ofrecemos un buen servicio y donde el precio realmente es lo que menos importa. Porque cuando hablamos de salud, pues bueno, es importante atenderse cuando la salud lo requiere, pero también es importante atenderse cuando un plan de prevención pues nos llama. La prevención es muy importante y siempre es importante tener conocimiento de la edad que tenemos, de los posibles riesgos que podemos tener a nivel de enfermedad y pensar en lo que podemos hacer a través de los servicios sanitarios para prevenir esa enfermedad. ¿Y cómo se diferencia Ecobody 5D en una clínica convencional a otros centros terapéuticos?
Nos diferenciamos básicamente en que tenemos una amplia experiencia en el sector. Tenemos un equipo ya formado con experiencia en las diferentes ramas sanitarias y bueno, esa consistencia que tenemos a nivel grupal con todas las personas y profesionales que trabajan con nosotros nos están haciendo crecer cada vez más. Entonces, pues bueno, consideramos que el trato no es solamente hacia el paciente, sino que también hay que tener buen trato hacia el profesional. En este caso, de forma más destacada, hacia la figura del médico. El médico, la verdad es que desempeña un papel importante en la sociedad y en ese sentido creo que hay poco conocimiento y poca consideración hacia lo que un médico puede llegar a desarrollar. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta, que lo valoremos y que bueno, que hagamos uso de él, porque aquí en España hay una buena sanidad en general. ¿Qué valores son la base del trabajo que realizáis día a día? Los valores sobre todo están y se centran en ser objetivo con todo lo que podamos hacer o decidir a lo largo del día en cuanto a atención de pacientes y profesionales. Creo que ser objetivo en la vida en general, pero más en el trabajo y a nivel empresarial, pues es importante trabajar con esa objetividad. Aparte de la objetividad, pues bueno, también somos bastante transparentes. Nuestro mensaje es claro, nuestra política también lo es y el trabajo que desarrollamos a diario también lo es. Entonces, ese es el objetivo que tenemos realmente, ser objetivos y transparentes. Desde vuestra experiencia, ¿por qué el cuerpo termina estando enfermo? En esta parte es muy importante tener en cuenta la herencia. Lo que nuestra madre o nuestra abuela o nuestro padre o nuestro abuelo nos podrían dejar de herencia a nivel de enfermedad, porque muchas enfermedades son hereditarias y creo que en ese sentido mucha gente no tiene conocimiento de ello, pero es importante pensar en lo que padeció nuestra madre o nuestra abuela, sobre todo en caso de ser mujer, porque eso nos puede condicionar y en esa parte es muy importante. Entonces, pues bueno, hay que tener sobre todo consideración de la herencia que tenemos y sobre todo tenemos que tener conocimiento de lo que es el estado actual de salud de la persona en sí. Entonces es un conjunto de muchas cosas a tener en cuenta, que muchas veces, pues bueno, muchas de las personas que atendemos, pues digamos que no lo tienen en consideración y creo que es una parte importante a tener en cuenta. ¿Qué relación hay entre emociones no expresivas y síntomas físicos? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, nada, ¿qué relación hay entre emociones no expresadas y síntomas físicos? Sí, en esa parte, pues bueno, esta pregunta es bastante buena y te agradezco que hagas esta pregunta. En esta parte, claro, digamos que el cuerpo trabaja de forma integral y sobre todo, bueno, a nivel emocional es muy importante tener salud, porque es un nivel de salud que hasta ahora no se ha tenido muy en cuenta, pero que es importante tener en cuenta y valorar, porque el estado emocional realmente, si se ve degradado por ciertas circunstancias, pues puede llegar a afectar al funcionamiento del organismo, integralmente hablando. Esto puede provocar, por ejemplo, estrés, puede provocar dolor de cabeza de origen desconocido, por ejemplo. Pues bueno, es importante sobre todo que lo tengamos en cuenta, que el sistema emocional es bastante importante, en niños también lo es. También es importante
saber que el niño tiene un sistema emocional y que esa parte le puede llegar a afectar en su desarrollo. Entonces, por ejemplo, también puede pasar en el embarazo. A nivel emocional es muy importante. A lo largo de los años se le ha dado más importancia al estado emocional de las embarazadas. Digamos que la enfermedad y el nivel de estrés está en una relación muy estrecha. Si una persona padece un nivel de estrés muy alto, la posibilidad de que aparezca una enfermedad es muy grande. Entonces, por eso es muy importante, en estos momentos, sobre todo en los tiempos que vivimos, combinar lo que es el tratamiento médico con ejercicio físico. Es muy importante tener ese equilibrio, porque bueno, está bien acudir al médico, pero también está bien acudir a un gimnasio, a un centro de entrenamiento personal, a un centro de CrossFit, bueno, eso para más jóvenes, ¿no? Pero es importante acudir a centros deportivos y centros parecidos a los que he mencionado para que el cuerpo libere lo que retiene a lo largo del día, porque vivimos en un mundo en el cual no tenemos tiempo para nada, y esa falta de tiempo se ve traducida luego en cansancio. Ese cansancio desarrolla un estrés y ese estrés al final nos agota tanto a nivel corporal y muscular como a nivel mental. Entonces es súper importante mantener ese equilibrio emocional para que el cuerpo y la mente funcionen correctamente en nuestro día a día. Es decir, tenemos que estar descansados y tenemos que estar activos. Ese es el mensaje a nombrar en el día de hoy. Me lo guardaré. Y una cosilla, ahora que sacas el tema de embarazo y demás. Un embarazo cuando es prematuro, por ejemplo un embarazo, en mi caso, con 28 semanas, cuando nacen esos niños, ¿a qué se debe? Cuando nace un niño en la semana 28 se puede deber a diversos factores. Como hemos comentado, el nivel emocional puede ser importante, pero bueno, luego hay otros factores que tiene que examinar un médico ginecólogo para ver si tiene que haber parto o no tiene que haber parto. En esta parte, pues bueno, ya te digo, hay muchas circunstancias que pueden surgir en un embarazo, y en este sentido tenemos profesionales bastante capacitados para poder resolver todo este tipo de dudas. El papel, por ejemplo, de una matrona pues es bastante importante en el embarazo, porque es la persona que acompaña a la embarazada. Entonces, pues bueno, cada área tiene un profesional especializado y bueno, supongo que en su día a ti te darían unas explicaciones médicas sobre por qué ocurrió. Pues a día de hoy no sé nada. Ajá. O sea, no sé si ha sido por fecundación in vitro, eran 2 también. Uh-huh. Y bueno, pues la verdad que ha sido un poco caótico mi embarazo, ¿no? Estuve desde la semana 5, 10, más o menos, con un pesario también. O sea, que la verdad que bastante complicado fue el embarazo. Uh-huh. Pero bueno, muchas personas normalizan el dolor o el cansancio. ¿Qué mensaje les darías tú? Que se lo traten. Que se traten el dolor, que atiendan ese cansancio que pueden vivir en el día a día para poder darle solución. Todo tiene solución en esta vida si nos lo planteamos y si queremos darle solución. Entonces el primer paso es querer darnos cuenta de lo que podemos mejorar a nivel personal. Porque a veces sí que una persona puede pensar que no tiene tiempo, que está todo el día ocupado, que no tiene espacio para su persona, pero creo que con una buena organización y un buen planteamiento la persona lo puede conseguir. Entonces, en esta parte creo que la persona en sí puede avanzar a nivel personal y puede
y puede hacer muchas otras tareas que a lo mejor en la actualidad no desarrolla y que le ayuden a progresar y a mejorar ese estado físico y ese estado mental, porque a veces el estado físico desemboca en el estado mental. Entonces, pues bueno, estar cansado, tener agobio, tener esa cierta ansiedad a lo largo del día, nos pueden llevar a cosas, digamos, más graves a nivel de salud. Entonces, por eso es importante saber cuál es el límite del cuerpo, que a veces no lo sabemos, desgraciadamente, que el cuerpo es muy sabio y a veces no lo conocemos tan profundamente y no sabemos cuál es su límite, pero es importante saber cuál es su tope. Es decir, al cuerpo no le podemos estar dándole factores externos negativos todo el tiempo, porque al final ese estado negativo pues sale por otro sitio. Entonces es importante sobre todo atender ese tipo de circunstancias que nos pueden dañar el bienestar. ¿Cómo influye el estrés, el ritmo de vida y la desconexión emocional a nuestra salud? La desconexión emocional con nuestra salud. Pues bueno, en esa parte creo que es más un tema del área de psicología. Creo que un psicólogo podría desarrollar mejor que yo este tema, pero es muy importante el estado de salud mental. El papel del psicólogo, la verdad, es que ha ido tomando una posición social mucho más importante que la que tenía hace 30 o 40 años. Y en esa parte, pues bueno, es muy importante el estado de salud mental. Porque lo que he comentado antes, si volvemos a lo mismo, si el cuerpo sufre, el cuerpo padece, el cuerpo, digamos, le ofrecemos pensamientos negativos a lo largo del día, no le transmitimos esa energía que necesita realmente para poder funcionar correctamente, pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no podemos olvidarnos nunca de lo que puede pasar por nuestra cabeza, de lo que podemos estar mostrándole, el mensaje que podemos estar mostrándole a nuestra mente a diario. Tenemos que estudiarlo, lógicamente, no podemos estar ofreciéndole nada más que aspectos negativos de la vida a la mente y a nuestro cuerpo en general, porque al final somos todos uno. No podemos estar viviendo esa forma de vida, porque al final vamos a desarrollar unas enfermedades, vamos a tener una vida inestable, no vamos a pensar correctamente lo que realmente queremos en la vida, vamos a perder, digamos, el norte, porque digamos que tener esa paz, esa tranquilidad, ese bienestar a nivel total de la persona, pues es muy importante, es digno de tener en cuenta. Entonces considero que muchas personas pues necesitan hacer cargo de conciencia, preguntarse a sí mismas, mirarse al espejo todos los días y preguntarse qué es lo que pueden hacer para mejorar y poquito a poco llevarlo a cabo. No hay otra forma de hacerlo, no hay otra receta. Poquito a poco y al final todo se consigue. Creo que ese es el mensaje. Sí, la verdad que sí. ¿Y crees que estamos aprendiendo poco a escuchar a nuestro cuerpo? Perdona, que no te he entendido. Que si crees que estamos aprendiendo poco a escuchar nuestro cuerpo. Creo que tenemos que aprender más a escuchar a nuestro cuerpo. Mira, yo por ejemplo cuando paseo por la calle me fijo en las personas que corren por la calle o por el parque, y cada vez que me cruzo con un atleta
con un corredor, con un runner, me fijo a ver si lleva auriculares o no. Y el que lleva auriculares, digo, lo que se está perdiendo. Digo, está perdiendo la oportunidad de escuchar su cuerpo. Y eso realmente es la parte más importante de correr, escuchar tu cuerpo. Saber que puedes mediante la respiración conseguir mejorar tu objetivo. Saber relajarte, saber mantener la calma en todo el recorrido. Esa parte es muy importante. Entonces yo, por ejemplo, cuando veo esa circunstancia, la verdad es que me río bastante. ¿Y qué tipo de terapias o tratamientos se pueden encontrar en la clínica? En la clínica podemos encontrar desde la primera consulta de medicina general, que es la consulta, digamos, más importante para aquellos pacientes que necesitan una orientación médica. Tenemos también especialistas médicos, como por ejemplo dermatólogos, traumatólogos, ginecólogos. Tenemos también área diagnóstica. Contamos con el área de ecografía, que funciona muy bien, el área de resonancia magnética, ofreciendo la posibilidad de realizar todo tipo de estudios. Contamos con servicio de analíticas y laboratorio. Digamos que ofrecemos, dentro de lo que es la asistencia sanitaria, ofrecemos soluciones en casi todas las partes de Madrid, para casi todos los servicios. Entonces, eso es nuestra parte más importante. ¿Y cómo es el proceso cuando una persona llega por primera vez a la clínica? Pues el proceso es bastante sencillo, a priori. Lo principal, sobre todo, es atender al cliente de forma personalizada. Desde el primer momento mantenemos una relación cordial, atendemos sus requerimientos iniciales, pero lo más importante es que más adelante pues seguimos andando cogidos de la mano de él y van saliendo otras cuestiones. Entonces ese acompañamiento que nosotros podemos ofrecerle al paciente pues es la parte más importante. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, el paciente realmente a veces viene un poco desituado a la hora de querer hacer algo o de querer acceder a un servicio, pero no saber cómo, ni dónde, ni nada. Entonces, realmente, aunque no lo parezca, es un problema bastante grave. Esa falta de orientación que pueda tener el paciente a veces se ve como en una posición bastante solitaria. Creo que ahora, volviendo a lo que estábamos hablando del sistema emocional, pues bueno, hay que considerar que una persona que tiene un posible cáncer no puede esperar 6 meses a que se le haga una prueba. Entonces, ¿dónde está ese reconocimiento a ese sistema emocional? ¿Cómo le puede afectar esa espera a un paciente que puede tener cáncer? Creo que es algo bastante grave y llamativo. Es importante tenerlo en cuenta. No puedes tener una persona enferma esperando unos resultados más de un mes. No, la verdad que no. ¿Trabajáis más la prevención o la sanación cuando el problema ya está presente? Lo importante es trabajar la sanación y después la prevención. Entonces es importante que el paciente comprenda la importancia de la prevención. A veces el paciente aprende porque ya padece la enfermedad, aprende la lección. Desgraciadamente sí, ocurre así.
A veces tiene que padecer una persona una enfermedad para abrir los ojos y darse cuenta de que realmente es importante tener una consideración hacia nuestra salud. Entonces es súper importante esa cuestión. ¿Y qué papel tiene la persona en su propio proceso de sanación? La voluntad de la persona, la verdad es que es muy importante. Que el paciente quiera dejarse llevar y aconsejar a lo largo de un proceso, que el paciente escuche, que el paciente atienda, que el paciente después siga las recomendaciones de un médico y tenga en cuenta ese proceso y lo valore realmente, pues es una parte importante. El paciente tiene que poner de su parte en todo momento, tiene que, para mí y bajo mi punto de vista, tiene que confiar en los profesionales que le atienden. Tiene que saber que vivimos en un país como este, que es España, donde el nivel de profesionalidad a nivel médico es más que superior, y teniendo ese conocimiento, el paciente realmente tiene que liberarse y andar junto al profesional que le atienda. ¿Y qué cambios suelen notar las personas después de iniciar un acompañamiento consciente? El paciente, cuando ve que una persona o un profesional le atiende de forma personal y realmente se preocupa por su salud, pues el paciente se siente empáticamente bien atendido y esa parte le ayuda a mejorar su estado de salud. Si el paciente no recibe ese tipo de trato, y no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional, si no recibe ese trato y esa empatía por parte del profesional, pues el paciente puede tener una desconfianza, una desmotivación. Entonces es súper importante el papel del profesional sanitario o del profesional médico, que sepa gestionar bien todas las emociones que su paciente pueda llegar a tener, para poder actuar adaptándose a cada uno de los casos. Esa es una parte de las más importantes del médico. Hoy en día, pues bueno, es importante que el paciente sienta eso, pero bueno, es importante también que el profesional ponga de su parte y quiera atender al paciente de forma personal. ¿Y nos podrías compartir alguna experiencia o caso que te haya marcado especialmente? Pues a nivel médico, la verdad es que, en cuanto a qué, ¿puedes especificar un poco más? Pues en la vida, así que te haya marcado alguna sensación que digas, ¡buah, qué impactante! En esa parte considero que bueno, que soy una persona que realmente todavía me falta mucho por descubrir en el mundo, y como dicen siempre, viajar te ayuda a conocer nuevas formas de vida y a valorar aún más lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces considero que bueno, que todavía me quedan muchas cosas por ver. Todavía no he visto algo tan especial como para poder responderte a la pregunta, pero creo que posiblemente algún día lo podré ver. ¿Qué transformación es la más habitual que ves en las personas que pasan por la clínica? La transformación principal está en la autoconfianza, en que la persona pueda tener autoconfianza y sepa que con nosotros puede llegar a conseguir sus objetivos. Entonces la autoconfianza y la motivación es la parte más importante que tenemos en cuenta.
Hemos tenido pacientes que pensaban que su problema no tenía solución y en poco tiempo le hemos ofrecido una solución a su problema. Entonces es digamos, pues bastante importante. Vivimos en una sociedad muy desconectada a lo emocional. ¿Qué responsabilidad tenemos como individuos? La responsabilidad yo creo que es atendiendo a todos los eslabones de la sociedad. Todos tenemos parte de responsabilidad. Yo creo que nadie se puede aislar o se puede apartar de este problema. Entonces es importante concienciar desde pequeños a las personas y a los niños en concreto que el sistema de las emociones pues hay que manejarlas. Y yo creo que que en esa parte los padres también pueden incluso tener una falta de desconocimiento o digamos que puedan estar educados más de otra manera. Entonces creo que hay bastante concienciación respecto a lo que me estás preguntando, pero creo que la responsabilidad es de todos. Es desde el más pequeño, desde el niño de 4 años que ya puede abrirle la puerta a su vecino, hasta el eslabón más grande, que es el presidente del gobierno o el rey. Entonces eso es importante tener en cuenta. Esa empatía, esa solidaridad con el prójimo, que yo creo que en estos últimos tiempos solidaridad hemos tenido bien poca en este país. Entonces digamos que claro, que si lo que ven nuestros ojos ya son actos insolidarios, pues apaga y vámonos. La educación que estamos recibiendo es bastante pobre en este sentido. Ahora que sacas lo del tema de la gente solidaria, ¿cómo encajarías la clínica dentro de un proyecto solidario y humano como es este programa? Pues fíjate que en esta parte es una buena pregunta, porque nosotros somos una empresa que siempre está pensando en lo que puede desarrollar en un presente próximo. Y creo que en esta parte, pues hay bastantes acciones que se pueden desarrollar. Ya no hace falta irse fuera de España, en España mismo se puede desarrollar. Y desde aquí sí que quiero hacer una mención a las instituciones públicas para que puedan tener en cuenta posibles proyectos que se puedan poner encima de la mesa, que puedan ser beneficiosos esos proyectos para las personas y los ciudadanos, y para que puedan apoyar ese proyecto. Creo que la sociedad es una y creo que tanto a nivel institucional como a nivel empresarial, creo que todos tenemos que ir a una, y ese camino va sobre todo hacia que la persona pueda tener una mejor educación. ¿Qué le dirías a alguien que no sabe que algo no está bien, pero no sabe por dónde empezar? Pues ya sabemos cómo es la educación. Sabemos que hoy en día es más fácil educar a la inversa que educar de frente. Entonces hay que saber educar. Educar no significa prohibir. No hay que prohibir, hay que recomendar. Ese es mi punto de vista. El problema viene cuando llega la prohibición. Entonces
es importante saber transmitir los mensajes y saber de qué forma pueden llegar mejor al destinatario. ¿Y qué visión de futuro tiene la clínica? La clínica tiene actualmente el objetivo de afianzarse, de crecer, de seguir atendiendo pacientes, de poder acoger más profesionales, de poder ofrecer más soluciones, de poder tener una oferta mucho más completa y unitaria para todas las personas. Creo que en ese sentido se pueden hacer muchas cosas de cara al futuro. Y bueno, siempre quiero llamar la atención a todos los profesionales sanitarios que trabajan en este país, porque considero que la unión hace la fuerza y que nosotros desde nuestro punto de batalla, pues estamos siempre abiertos a escuchar a todo tipo de especialista o de profesional. Estamos dispuestos a trabajar con ellos y bueno, las puertas de Ecobody están abiertas para todos. Desde aquí, pues bueno, quiero decir que el trabajo está asegurado y que vamos hacia adelante. ¿Y qué sueñas con que llegue a ser este proyecto en unos años? Pues sinceramente creo que lo más importante es crecer hacia otros mercados. Creo que esa necesidad de salud se puede transportar a otros estados o a otras naciones, y en esa parte considero que tenemos un sistema de cara a trabajar con los profesionales bastante justo, y creo que ese sistema se puede sacar al extranjero. Creo que las soluciones de salud además han cambiado bastante. Bueno, la forma de cubrir esas necesidades, sobre todo después de la pandemia, vino lo que era la videoconsulta, que bueno, que la videoconsulta puede agilizar bastante la atención temprana a un paciente y puede resolver bastantes casos. Y creo que la videoconsulta puede ser uno de los futuros de la medicina a nivel global. Y luego, bueno, está el área del teleradiodiagnóstico, que también es un área que se está trabajando bastante de cara a transmitir las imágenes a un especialista para que este especialista emita un informe. Y creo que bueno, que hay bastantes sistemas que se pueden trabajar en el extranjero. Y para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las personas que nos están escuchando ahora mismo? El mensaje que quiero dejar es claro, saber que tenemos que cuidarnos, que tenemos que pensar en nosotros mismos, que tenemos que tener hábitos que nos hagan todo el bien posible, saber que contamos con personas, o en este caso con organizaciones como la mía, que están siempre a disposición para poder ayudarles, y que bueno, y que no se sientan solos. Creo que los objetivos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues si son objetivos en los cuales se pueda uno sentir acompañado y apoyado y motivado, pues creo que los objetivos serán alcanzados. Creo que uno de los problemas que tiene la persona en sí es que se siente sola, entonces creo que no hay que sentirse solos y que trabajemos por nosotros, que valemos mucho y que tenemos que avanzar. Nada, no sé si quieres decirnos algo que no te haya comentado. Pues bueno, la verdad es que agradezco vuestra llamada, agradezco vuestro tiempo. También, bueno, si a todas las personas que nos están escuchando, también agradezco su tiempo. Y bueno, espero poder volver a vernos por aquí y poder volver a conversar en cuestiones de la vida y cuestiones de la salud.
Claro que sí, hombre. Nada, pues muchas gracias por recordarnos que el cuerpo no se rompe sin motivo y que la energía importa y que sanar también es un acto de amor propio. Desde Solidarios, en EDM Radio, agradecemos este tiempo, esta visión y este trabajo tan necesario. Gracias también a quienes nos están escuchando por abrir la mente y el corazón. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima. Y recuerda, cuidarse es un acto consciente y solidario, como uno mismo.